Multiplicación de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas, como lo dice su palabra, es una expresión que tiene números o numerales y tiene factores literales o letras. Y vamos a ver el tema de la multiplicación. Recordemos que la multiplicación es tan simple como 3 por 4, 12. Pero vamos a hablar de algunos términos matemáticos para que nos vamos familiarizando con el lenguaje técnico. Por ejemplo, el número 3 y el número 4 son factores y el número 12 es el producto. El resultado de la multiplicación es el producto y los números que se multiplican se llaman factores. También recordemos que, ¿qué significa este 3 por 4? Este 3 por 4 significa 3 veces sumado el número 4. Voy a anotar este 4 de otra manera, como la suma de números unos. Y esto lo voy a hacer 3 veces consecutivas y lo estoy haciendo hacia abajo. Entonces, si sumamos esto, lo miramos ahora en esta dirección, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 3 más 3 más 3 más 3. Y esto, si lo miramos ahora como una multiplicación, es 4 veces el número 3 sumado, o sea, 4 por 3. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que 3 por 4 es igual a 4 por 3. Esto ustedes ya lo sabían, pero es importante que lo recordemos para esta sesión. Esto, el lenguaje matemático, el lenguaje técnico, dice que la multiplicación cumple la propiedad conmutativa. De otra manera que también se dice esto es que el orden de los factores, estos son factores, como dijimos a un principio, el orden en que esté escrito no altera el producto. Entonces, como estamos en álgebra, lo vamos a ver en general. Si yo tengo un número A multiplicado con otro número B, y ambos son números racionales, no importa si yo los multiplico en el orden inverso. Veamos ahora qué pasa si tengo una triple multiplicación. Este resultado de acá me da 12 por 5 y este resultado me da 60. Y veamos por otro lado qué pasa si yo multiplico el 4 y el 5 aparte. Si se fijan, esto nos da 20, que multiplicado con 3 también nos da 60. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que estos resultados son iguales, por lo tanto, todo lo que hicimos antes es igual. Y acá tenemos otra nueva característica interesante de la multiplicación. ¿Sí? Que no importa cómo multiplique yo 3 números, puedo hacerlos en el orden que yo quiera. ¿Sí? Entonces, en general también, vamos a usar letritas, si yo tengo la multiplicación de 3 números, el producto de esta multiplicación por otro número lo puedo hacer en este otro sentido. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos reglas que son bien importantes para que trabajemos la multiplicación de expresiones algebraicas. Recuerden, yo voy a tratar de usar el lenguaje técnico porque es el lenguaje que se ocupa en los textos,
pero voy a tratar de reforzarlo con palabras que ustedes ya conocen. También les advierto que esta sesión va a ser un poco más larga porque vamos a ver muchos tipos de ejercicios, así que ustedes pueden poner pausa, hacer algunos ejercicios y después continuar. Entonces, para continuar con esto de la multiplicación de expresiones algebraicas, lo que vamos a ver es la multiplicación de potencias de igual base. Vamos a recordar lo que es una potencia antes que todo. Una potencia es una multiplicación, como se ve aquí, pero la característica que tiene esta multiplicación es que los factores, estos que están acá, son siempre el mismo. Eso es una potencia. Es una multiplicación del mismo factor. Este factor se repite, ¿cuántas veces? Se repite 4 veces. Entonces, la manera de escribir eso es 3 elevado a 4. Y ese número que está ahí, que es el número que se repite, le vamos a llamar base. Y el número que está acá, que es las veces que se repite el número, le vamos a llamar exponente. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa si yo tengo que multiplicar estas dos potencias, porque son potencias, porque están escritas en formato de potencia y que tienen igual base. Las dos tienen base 3. Entonces, veamos qué significa esto en la definición. En la definición, 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3. Y 3 elevado a 2 significa 3 por 3. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos acá es que el 3 se repite 6 veces. Las 4 de la primera potencia y las 2 de la segunda potencia. Entonces, si yo escribo esto en formato de potencia, esto es 3 elevado a 6. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó que el 3 elevado a 4 por 3 elevado a 2 se convirtió en 3 elevado a 4 más 2, que es 3 elevado a 6. Entonces, ya no tengo que repetir nuevamente estos pasos que están acá. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasó? La base se mantuvo. ¿Y qué pasó con los exponentes cuando estoy multiplicándolos? Se sumaron. Entonces, cada vez que tenga que multiplicar potencias que tengan igual base, lo que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Veámoslo en este ejemplo. Acá tenemos que la base es x y el exponente acá es 3 y acá es 2. Por lo tanto, si yo tengo que multiplicar esto, ya no tengo que hacerlo desarrollando el x al cubo y desarrollando el x al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Este paso incluso se lo pueden saltar, hacerlo mental, y llegan al x elevado a 5. Ahora vamos a poner una potencia escrita de una manera más extraña, con letras en los exponentes. Pero si se fijan, la potencia de la multiplicación aquí sigue siendo n. Por lo tanto, la base se mantiene y lo que tengo que hacer es sumar, me quedó media fea esa suma, sumar los exponentes. Y esto se puede reducir, porque el 3 con el 2 los puedo sumar. Por lo tanto, esto me va a quedar que n es elevado a 5 más a. Entonces, cuando tenga que multiplicar potencias de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. Vamos a ver ahora la multiplicación de monomios. Monomios es una palabra rarísima, dirán ustedes. Pero monomios viene de mono. Mono significa uno. Y si recuerdan que vimos que el tópico de este video era multiplicación de expresiones algebraicas. Bueno, la expresión algebraica más simple es el monomio. Es la expresión algebraica de un término.
Aquí yo escribí 5x elevado a 4 y elevado a 3. Esto es un monomio. Y los monomios tienen tres partes. Tienen un signo, que aquí no está escrito, pero lo vamos a escribir. Y ustedes saben por qué no está escrito, porque ya lo hemos visto con los números enteros positivos. No lo notamos porque este es un número positivo. Coeficiente, que es el número que acompaña a las letras, y tenemos el factor literal, que son las letras que a veces vienen como escritas como potencia. Una característica de los monomios es que la operación que aparece entre ellas es una multiplicación o una división. Entonces lo que vamos a hacer va a ser multiplicar expresiones que tienen esta característica. Entonces, por ejemplo, tenemos es el mismo número que teníamos antes, 5x elevado a 4 por y al cubo multiplicado por 2xy cuadrado z. Si ven, esto tiene muchas letras y ustedes pueden causarle un poco de susto, pero no le tengan nada de susto porque esta es la multiplicación más sencilla que hay. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como todo en matemáticas, ser ordenado. Entonces, fijarse en los coeficientes de ambos números y también fijarse en la parte literal. Entonces ya vimos propiedades, ya vimos que la multiplicación no importaba el orden en que yo la hiciera. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a ordenar como me acomode más a mí. ¿Y qué es lo que me acomoda más a mí? Es multiplicar los números primero, después multiplicar todo lo que tenga x, después multiplicar todo lo que tenga y, y finalmente todo lo que tenga z. Y hacemos la multiplicación de las cosas que ya sabemos. Esta multiplicación es 10. Si se fijan acá, lo que tenemos es una multiplicación de potencias de igual base. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es mantener la base y sumar los exponentes. Cuando una potencia no tiene exponente, es un 1. Por lo tanto, aquí tengo que es x elevado a 5. Me quedó medio feo ese 5, así que lo vamos a poner bonito. ¿Qué pasa con la y? Y es una multiplicación de nuevo de potencias de igual base. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los sumo. Y el z no tiene con qué multiplicarse, por lo tanto queda igual. Una cosa que es importante es que aquí apareció la multiplicación y aquí no apareció. En álgebra la multiplicación se omite. Se entiende como que hay una multiplicación entre los números por omisión. Entonces cuando ustedes ven esta expresión que está acá, significa que todos los términos se están multiplicando. Lo que vamos a ver ahora es la multiplicación de un monomio, que ya dijimos que era un término, una expresión algebraica de un término, por un polinomio. Poli significa muchos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar algo que es de un término con algo que tiene muchos términos. Entonces quiero que en su cabecita piensen que la multiplicación de dos factores lo piensen como el área. El área de un rectángulo. Entonces, por ejemplo, si tengo esta área de un rectángulo que tiene medida A y medida K, este tiene un rectángulo de medida B y altura K, y este tiene C y K. Entonces, ¿cuál va a ser el área de este rectángulo? Es la multiplicación. El área es B por K y acá el área es C por K. Entonces, si a mí me pidieran que calcule el área de un rectángulo que tiene base A más B más C y que tenga altura K, lo anoté aquí, ¿cierto? Esta es la fórmula matemática para calcular el área de este rectángulo.
Si se fijan, si yo junto todos estos tres rectángulos, voy a tener que tienen la misma área. Esta más esta más esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que el área del rectángulo que tiene base A más B más C y que tiene altura K es la misma área que si yo sumara los rectangulitos por separado. Entonces ahora lo que les pido es que se olviden de los rectangulitos y miren la expresión algebraica que quedó acá. Y si se fijan, lo que pasó fue que la K fue multiplicando cada uno de los numeritos, de las letras, perdón, que estaban dentro del paréntesis. Entonces, si se fijan, cuando yo tengo que multiplicar un polinomio, porque aquí tengo tres términos algebraicos, por un monomio, lo que tengo que hacer para multiplicarlos es que el monomio multiplica cada uno de los términos del polinomio. Y se aplica la operación que aparece en el paréntesis. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces si tenemos acá, este es un polinomio que se llama binomio porque tiene dos términos. Y tenemos un monomio que es el número 3. Entonces, si lo vemos en términos de área de nuevo, es como que yo juntara estos dos rectangulitos. No me quedaron tan bonitos como aparecen ahí, pero no importa, ¿verdad? Tenemos que ese mide m y ese mide n y ese mide 3 y el área de ese va a ser 3n y el área de este va a ser 3m y el área total va a ser 3m más n, más 3n, perdón. Que es lo que habíamos dicho antes, que el monomio multiplica cada uno de los términos del polinomio. Entonces, por ejemplo, veamos una multiplicación un poquito más complicada. 7x multiplicado por x más y. Si se fijan, no escribí a propósito la multiplicación acá. Es porque en álgebra la multiplicación casi ni se ocupa, casi no se escribe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 7x tiene que multiplicar a la x y el 7x tiene que multiplicar a la y. ¿Y qué me va a quedar? Me queda, voy a hacer paso por paso para que en el siguiente ejercicio me voy a saltar ciertos pasos, pero ahora no, lo vamos a hacer paso por paso. Entonces el 7x multiplica la x y el 7x multiplica la y. Y ahí, ¿qué nos quedó aquí? Lo que vimos recién, una multiplicación de dos monomios. ¿Y cómo se hacía esto? Se multiplicaban los números. Recuerden que aquí hay un 1, entonces me queda 7 y me queda una multiplicación de potencias de igual base, x por x. Y cuando la x no tiene exponente es porque tiene un 1 en cada uno. Por lo tanto, acá nos queda que es x elevado a 2. Más, y esta multiplicación que no puedo hacer mucho porque no, la x y la y son letras distintas. Por lo tanto, la multiplicación de 7x por x más y es este resultado que está acá. Vamos a ver ahora uno súper complicado. 7x cuadrado partido por 4 y multiplicado por 8x partido por 14 y vamos a ponerle un menos ahora. Menos 4 séptimos de y. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como les dije, el monomio multiplica a cada uno de los términos del polinomio. ¿Y qué nos queda? Nos queda 7x cuadrado partido por 4
multiplicado por 8x partido por 14 menos 7x cuadrado partido por 4 multiplicado por 4 séptimos y. Y resolvemos esta multiplicación de monomios. Esta multiplicación de monomios ya lo vimos en números, que uno puede simplificar cuando está multiplicando. Entonces, por ejemplo, ese 7 con ese 14 lo puedo simplificar y me queda un 1 acá y me queda un 2 acá. ¿Por qué? Porque dividí por 7. Y aquí puedo simplificar el 4 y el 8 y me queda un 1 acá y un 2. Por lo tanto, la multiplicación de los coeficientes, que son los números, va a ser 1 partido por 1, que es 1, y 2 partido por 2, que también es 1. Por lo tanto, se me simplificaron todos los números. ¿Y qué sobrevivió? Sobrevivió x cuadrado multiplicado por x. Y eso es x elevado a 2 más 1, que es 3. Entonces, fijémonos ahora en esta otra multiplicación de monomios. El 7 lo simplifico con el 7 y el 4 lo simplifico con el 4. ¿Y qué sobrevivió? Sobrevivió esto que está acá, x elevado al cuadrado por y. Y eso no tiene la misma base, por lo tanto no puedo hacer absolutamente nada y lo dejo tal cual. Entonces, esta multiplicación que estaba acá de un monomio por este polinomio resultó ser esta expresioncita que está aquí.